Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Incluidas las indemnizaciones por asistencia, deben ser ingresadas directamente por el organismo o empresa en la tesorería de la comunidad autónoma. Los altos cargos son incompatibles en particular con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, así como las funciones públicas retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial. Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas, salvo que se trate de la mera administración del patrimonio personal o familiar. Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas. Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o mediante sustitución de la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma no continuada. Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio. Con el ejercicio de toda clase de actividades en instituciones culturales o benéficas, salvo autorización del órgano que los nombró o que fueran anejas al cargo. Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa a las administraciones públicas resolverlos o quede implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público. Configurar en cualquier forma de promoción de empresas o actividades profesionales privadas. Con el ejercicio de funciones de dirección en cámaras, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales. 3. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. 3,1. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía. Regulación general y competencias de la Junta de Andalucía. 3.1,1. Regulación general. En términos generales, la Administración es considerada como una institución que posee una individualidad propia y distinta del Gobierno, pero, al mismo tiempo, ocupa una posición subordinada al Gobierno, en cuanto que constituye un entramado institucional y orgánico al servicio del Gobierno, para la ejecución, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, de las políticas públicas diseñadas por éste para la satisfacción de los intereses generales en los distintos sectores de la realidad social. La Constitución no contiene un modelo de administración autonómica, en el sentido de que no le dedica una referencia explícita y diferenciada. No obstante, es evidente que a la administración autonómica le son aplicables los preceptos constitucionales relativos a las administraciones públicas, a la actividad administrativa y a la posición de los ciudadanos en sus relaciones con aquellas. Así, son puntos capitales de referencia constitucional para las administraciones de las comunidades autónomas los artículos 149.1,18, 148.1,1, 103,1 y 3, 105 y 106 de la Constitución. El artículo 149,1 18ª reserva a la competencia exclusiva del Estado, entre otros aspectos, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el régimen estatutario de los funcionarios, así como el procedimiento administrativo común,
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Los artículos 103, 105 y 106 establecen los principios y mandatos constitucionales que disciplinan la actividad administrativa y su control, así como la posición básica del ciudadano ante la administración. De los artículos citados, el 148,1 primera contiene el fundamento constitucional que permite las comunidades autónomas, a través de sus estatutos de autonomía, asumir los títulos competenciales necesarios para la configuración y la creación de su administración propia. Según dicho precepto, las comunidades autónomas pueden asumir competencias de autoorganización de sus instituciones de autogobierno. 3.1,2. Competencias de la Junta de Andalucía. Partiendo del marco constitucional citado, el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no establece un modelo preciso de administración para la Junta de Andalucía. Ha sido el legislador andaluz quien ha realizado dicha tarea de concreción, mediante la aprobación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. Los preceptos del Estatuto de Autonomía que fijan el marco competencial de acuerdo con el cual la citada Ley 9/2007 ha configurado la Administración andaluza, está constituido por los artículos siguientes. El artículo 46,1, que atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva sobre la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. El artículo 47, en virtud del cual la comunidad autónoma asume sus competencias sobre las normas o materias administrativas generales, y que al delimitar su ámbito subjetivo se refiere en plural a las administraciones públicas andaluzas. Dentro del artículo 47, el apartado 5 establece que la comunidad autónoma ostenta facultades para incorporar a su legislación aquellas figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de sus competencias. Por último, el artículo 158, que si bien está fuera del título 2 del Estatuto, contiene un título competencial de autoorganización, cuando dice que la comunidad autónoma podrá constituir empresas públicas y otros entes instrumentales, con personalidad jurídica propia, para la ejecución de funciones de su competencia. Una vez definido el marco competencial de la comunidad autónoma para la regulación su propia administración, debemos subrayar que es precisamente en la materia organizativa, donde el reconocimiento de la autonomía de las comunidades autónomas ha alcanzado las cotas superiores. Así lo ha recordado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, delimitando el alcance de las bases estatales en relación con la organización administrativa, en los términos que sienta el artículo 149,1 18ª de la Constitución, al mínimo normativo que garantice en todo caso, un tratamiento común a la ciudadanía frente a las distintas administraciones públicas, pero dejando un amplísimo margen a la iniciativa de las comunidades autónomas para configurar su propio aparato orgánico, regular las especialidades del régimen jurídico de su propia administración. Pues bien, ha sido de acuerdo con los anteriores criterios constitucionales, estatutarios y jurisprudenciales, como la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía, ha abordado la tarea de configurar la administración autonómica, y formando parte de ella, la administración institucional de la Junta de Andalucía, objeto de estudio de este tema del programa. 3,2. La administración institucional de la Junta de Andalucía, tipología. 3.2,1. Planteamiento. La administración institucional de la Administración de la Junta está constituida por las agencias, reguladas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, modificada en esta materia por el Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. La Ley 9/2007 configura la administración institucional como una especie dentro del concepto más amplio de entidades instrumentales de la administración de la Junta.
La citada ley afirma en su artículo 1 que forma parte de su objeto regular los principios generales de la organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, las cuales deben sujetar su actividad a la misma, en todo caso cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas. Es el título 3 de la ley el que regula las entidades instrumentales, dentro de las cuales se ubican las agencias, que constituyen la administración institucional de la Junta. De acuerdo con la estructura sistemática de dicho título, expondremos en primer lugar la regulación general relativa a las entidades instrumentales en su conjunto, y en segundo lugar, la regulación específica relativa a la administración institucional. 3.2.2. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Delimitación. Tienen la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la ciudadanía. Duplicación de entidades. Si se crean entidades instrumentales que suponen duplicación de la organización administrativa o de otras entidades ya existentes, deben suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de estas. Personalidad jurídica. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Principio de instrumentalidad. Las entidades instrumentales se ajustan al principio de instrumentalidad, con arreglo al cual los fines y objetivos que se les asignan específicamente son propios de la administración de la que dependen. Clasificación. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican en A. Agencias. B. Entidades instrumentales privadas. 1. Sociedades mercantiles del sector público andaluz. 2. Fundaciones del sector público andaluz. Naturaleza jurídica de las agencias. Las agencias tienen personalidad jurídica pública y la consideración de administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía. Además, deben atenerse a los criterios dispuestos en la Ley 9/2007 para la administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las peculiaridades de su régimen jurídico. Naturaleza jurídica de las entidades instrumentales privadas. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz tienen personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad. Transformación de las entidades instrumentales. De acuerdo con el artículo 52 bis, introducido por la Ley 3/2019, las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía pueden ver alterada su naturaleza jurídica mediante la figura de la transformación. La transformación supone la adopción por las agencias, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz ya existentes de la naturaleza de cualquier otra de tales entidades instrumentales. La entidad transformada conservará su personalidad jurídica, así como todo su activo y pasivo, en unidad de acto, con sucesión universal de derechos y obligaciones, sin que la transformación afecte a las relaciones jurídicas vigentes constituidas con anterioridad a la transformación. La transformación se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las consejerías competentes en materia de administración pública, regeneración y hacienda. El proyecto de decreto deberá ir acompañado de una memoria en la que se justifique la transformación, su incidencia económico-financiera, y la situación en que quedará el personal. El decreto de transformación deberá contener la adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica. La integración del personal en la entidad transformada.
En relación con el personal de la entidad transformada, se establecen las siguientes reglas. Su integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral. Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La adaptación en su caso del personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario al personal que prestase servicios en la entidad transformada. De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada. Gestión de calidad. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía deben adoptar sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. Implantar sistemas de gestión de calidad en la producción de bienes y prestación de servicios, incluidos los de naturaleza medioambiental. 3.2.3. La administración institucional de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias. 3.2.3.1. Concepto y clasificación. Concepto. Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la comunidad autónoma, en régimen de descentralización funcional. Clasificación. Las agencias se clasifican en los siguientes tipos. A. Agencias administrativas. B. Agencias públicas empresariales. C. Agencias de régimen especial. 3.2.3.2. Normas comunes a los tres tipos de agencias. A. Potestades administrativas. Potestades administrativas. Dentro de la esfera de sus competencias, corresponden a las agencias las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. B. Régimen de creación. Creación de agencias administrativas y públicas empresariales. Las agencias administrativas y las agencias públicas empresariales se crean por ley, que debe establecer a. El tipo de entidad que se crea con indicación de sus fines. B. Las peculiaridades de sus recursos económicos, de su régimen personal y fiscal, y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley. La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno. Creación de las agencias de régimen especial. La creación de las agencias de régimen especial requiere autorización previa por ley, que debe establecer su objeto y fines generales, y se produce con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. C. Estatutos de las agencias. Obligación de aprobar y publicar los estatutos de las agencias. Los estatutos de las agencias deben ser aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo al inicio del funcionamiento efectivo de la entidad. El proyecto de estatutos se debe acompañar con el anteproyecto de ley. Aprobación de los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales. Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente, por razón de la materia, y previo informe de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. Aprobación de los estatutos de las agencias de régimen especial. Los estatutos de las agencias de régimen especial se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. Contenido de los estatutos de las agencias. El contenido de los estatutos de cualquier tipo de agencia incluye en todo caso los siguientes extremos. A. Determinación de los máximos órganos de dirección de la entidad, ya sean unipersonales o colegiados, sus competencias, así como su forma de designación,
con indicación de aquellos cuyas resoluciones agoten la vía administrativa. Las personas titulares de los máximos órganos directivos ejercen las funciones que les atribuyan los estatutos de la agencia, cualquiera que sea el régimen jurídico de vinculación de las referidas personas. B. Funciones y competencias con indicación de las potestades administrativas que la entidad pública pueda ejercitar. La distribución de competencias entre los órganos de dirección. En el caso de las agencias administrativas, el rango administrativo de los órganos de dirección. En el caso de las agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial, la determinación de los órganos que excepcionalmente se asimilen a los de un determinado rango administrativo y los órganos a los que se confiera el ejercicio de potestades administrativas. C. El patrimonio que se le adscriba para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar la entidad. D. El régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación. E. El régimen presupuestario, económico, financiero, de intervención, de control financiero y de contabilidad. F. La facultad de creación o participación de sociedades mercantiles cuando sea imprescindible para la consecución de los fines asignados. D. Plan inicial de actuación. Aprobación. El plan inicial de actuación de las agencias es aprobado por la persona titular de la consejería de la que dependa la agencia, previo informe favorable de las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. Contenido. El plan inicial de actuación debe contener en todo caso los extremos siguientes. A. Los objetivos que la entidad deba alcanzar en el área de actividad atribuida. B. Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para el funcionamiento de la entidad. Duración. El plan inicial de actuación tiene un ámbito temporal de 4 años. E. Modificación y refundición. Regla general. La modificación o refundición de las agencias debe producirse por ley cuando suponga alteración de sus fines, del tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del personal, patrimonial o fiscal, o cualesquiera otras que exijan norma con rango de ley. El resto de las modificaciones o refundiciones se llevan a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. Excepción. No obstante la regla anterior, la modificación o refundición de las agencias, por razones de eficacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun cuando suponga alteración de sus fines o del tipo de entidad, se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. F. Extinción y liquidación. Formas de extinción de las agencias. La extinción de las agencias se produce: A. Por determinación de una ley. B. Mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Adscripción y previo informe de las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública, en los siguientes casos. Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la Ley de Creación. Por cumplimiento total de los fines de la entidad, de forma que no se justifique la pervivencia de la misma. Por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía. Liquidación de la agencia extinguida. En caso de extinción de una agencia, la norma correspondiente establece las medidas aplicables al personal de la entidad afectada, en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. La integración en el patrimonio de la comunidad autónoma de los bienes y derechos sobrantes de la liquidación de la entidad, para su afectación a servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, o su adscripción a otras entidades. G. Régimen jurídico y presupuestario común. Régimen patrimonial. El régimen jurídico del patrimonio de las agencias es el previsto en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Régimen de contratación. El régimen de contratación de las agencias
salvo las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 68,1a de la Ley 9/2007, es el establecido para las administraciones públicas en la legislación de contratos del sector público. El régimen de contratación de las agencias a que se refiere el artículo 68,1a de la Ley 9/2007 se rige por las previsiones contenidas en la legislación de contratos del sector público respecto de las entidades que, sin tener el carácter de administraciones públicas, tienen la consideración de poderes adjudicadores. Los estatutos de la agencia determinan su órgano de contratación, pudiendo fijar la persona titular de la consejería a que se jale adscrita la cuantía a partir de la cual es necesaria su autorización para la celebración de los contratos, salvo que dicha autorización corresponda al Consejo de Gobierno. Régimen presupuestario. El régimen presupuestario, económico, financiero, de contabilidad y de control de las agencias es el establecido por el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y demás disposiciones de aplicación para cada tipo de agencia. Control de eficacia. Las agencias están sometidas a un control de eficacia, que es ejercido por la consejería o, en su caso, por la entidad a la que están adscritas, al objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a la consejería competente en materia de Hacienda. Régimen de impugnación y reclamaciones. En materia de impugnaciones y reclamaciones a que están sometidos los actos dictados por las agencias, la Ley 9/2007 diferencia 3 medios o instrumentos distintos. A. Recursos administrativos. Los actos dictados por los órganos de las agencias en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la legislación básica estatal de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Los estatutos establecen los órganos cuyos actos agoten la vía administrativa. B. Reclamaciones económico-administrativas. Los actos de gestión, inspección y recaudación de las tasas y demás ingresos de derecho público pueden recurrirse en vía económico-administrativa conforme a la normativa de aplicación. C. Reclamaciones previas. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, son resueltos por la agencia, salvo que estatutariamente se asigne la competencia al órgano superior de la consejería a la que se adscriban. 3,3. Rasgos diferenciadores de las distintas figuras organizativas. En este epígrafe continuamos la exposición del régimen jurídico de las agencias, en cuanto que son las entidades que integran la administración institucional de la Junta de Andalucía. Puesto que en el epígrafe anterior hemos estudiado las disposiciones comunes a los 3 tipos de agencias reguladas en el título 3, ahora centramos nuestra atención en las peculiaridades del régimen jurídico de cada tipo de agencia reguladas en el mismo título. Es en este punto en el que más importantes han sido las modificaciones introducidas por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, ya que crea 2 subtipos dentro de las agencias públicas empresariales y da una nueva configuración a las agencias de régimen especial. 3.3,1. Peculiaridades del régimen de las agencias administrativas. Concepto. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el derecho administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas. Régimen jurídico. Las agencias administrativas se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico, financiero, de control y contabilidad que el establecido para la administración de la Junta de Andalucía. Potestades. Para el desarrollo de sus funciones, las agencias administrativas disponen de las potestades públicas que tienen expresamente atribuidas por sus estatutos. Adscripción. Las agencias administrativas se adscriben a una consejería,
a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. Excepcionalmente pueden adscribirse a otra agencia administrativa, cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas. Creación requisitos. Para la creación de una agencia administrativa, debe concurrir alguno de los siguientes requisitos. A. La necesidad de dotar al servicio o actividad de que se trate de una especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la consejería a los que se encuentre adscrito. B. La existencia de un patrimonio que por su especial volumen o entidad requiera su gestión a través de una entidad con personalidad jurídica. C. La existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un 50% mediante los ingresos que genere su propia actividad. Personal. El personal al servicio de las agencias administrativas puede ser funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la administración de la Junta de Andalucía. No obstante, la Ley de Creación puede establecer excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal de la agencia en las materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos y régimen de movilidad de su personal. En los casos en que la creación de la agencia afecte, total o parcialmente, al objeto, servicios o actividades desarrollados hasta entonces por otras entidades instrumentales, la Ley de Creación podrá establecer la subrogación del personal laboral afectado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 bis para la transformación de entidades y, en su caso, el artículo 60 para la disolución, liquidación y extinción de agencias. Igualmente, en caso de que una agencia administrativa preexistente asuma total o parcialmente el objeto, servicios o actividades desarrollados hasta entonces por otras entidades pertenecientes al sector público andaluz, podrá establecerse la subrogación del personal laboral afectado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 bis para la transformación de entidades y, en su caso, el artículo 60 para la disolución, liquidación y extinción de agencias. Altos cargos. Las personas titulares de las presidencias, direcciones o asimilados de las agencias administrativas son nombradas y separadas libremente por el Consejo de Gobierno y tienen la consideración de altos cargos a efectos de la normativa sobre incompatibilidades. 3.3.2. Peculiaridades del régimen de las agencias públicas empresariales. Concepto. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías, en el marco de la planificación y dirección de estas. Tipos. Las agencias públicas empresariales pueden ser de dos tipos definidos en las letras A y B del artículo 68,1 de la Ley 9/2007, redactado por la Ley 1/2011. A. Aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público, destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. B. Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías, y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado. Régimen jurídico de las agencias públicas empresariales del artículo 68,1a. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra A del apartado 1 del artículo 68 se rigen por el derecho privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. Régimen jurídico de las agencias públicas empresariales del artículo 68,1b. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra B
del apartado 1 del artículo 68, se rigen por el derecho administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos, se regirán por el derecho administrativo o por el derecho privado, según su particular gestión empresarial así lo requiera. Potestades. Las agencias públicas empresariales ejercen únicamente las potestades administrativas expresamente atribuidas, que solo pueden ser ejercidas por los órganos a los que en los estatutos se les asigna expresamente esta facultad. No obstante, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen en cada caso en sus estatutos. Ejercicio de las funciones reservadas al personal funcionario. Dependencia funcional del personal funcionario. Funciones a realizar por el personal laboral. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, puede llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, deben configurarse en la relación de puestos de trabajo correspondiente las unidades administrativas precisas, dependientes funcionalmente de la agencia pública empresarial. La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a tal efecto establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la agencia contendrá las prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, el horario de trabajo y las retribuciones en concepto de evaluación por desempeño, y las relativas al sistema de recursos administrativos que procedan contra los actos que se dicten en ejercicio de las potestades administrativas atribuidas a la agencia. Adscripción. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una o varias consejerías. Excepcionalmente pueden adscribirse a una agencia, cuyo objeto además consista en la coordinación de varias de ellas. Asimismo, se podrán aplicar técnicas de coordinación funcional entre varias agencias públicas empresariales que compartan la misma adscripción orgánica, a través de órganos o unidades horizontales. Personal. El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso por el derecho laboral, así como por lo que le sea de aplicación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y es seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Personal directivo. El personal directivo de las agencias públicas empresariales ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas. Su régimen jurídico es el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Retribuciones. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal de las agencias públicas empresariales, requieren el informe previo y favorable de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. Estas consejerías deben efectuar, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de los recursos humanos. 3.3.3. Peculiaridades del régimen de las agencias de régimen especial. Concepto. Las agencias de régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualesquiera de las actividades administrativas,
siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad que requieran especialidades en su régimen jurídico. Régimen jurídico. Las agencias de régimen especial se rigen por el derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación del derecho privado en aquellos ámbitos en que su particular gestión así lo requiera. En todo caso, se rigen por derecho administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas, y en los aspectos específicamente regulados en la Ley 9/2007, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. Adscripción. Las agencias de régimen especial se adscriben a la consejería competente por razón de la materia. Excepcionalmente pueden adscribirse a una agencia administrativa o de régimen especial, cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas. Personal. El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplicable en materia de función pública, y personal sujeto a derecho laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad serán desempeñadas por personal funcionario. Las agencias de régimen especial disponen de competencias en materia de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción, provisión de puestos y movilidad de su personal, con arreglo a lo siguiente. A. La oferta de empleo de la agencia se integra en la correspondiente oferta de empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía. B. La selección del personal se realiza mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, respetando la reserva en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. C. La selección del personal laboral se realiza a través de sus propios órganos de selección. D. Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectúan por la Consejería de Adscripción y, excepcionalmente, por la propia agencia, previa autorización de la consejería competente en materia de función pública. Personal directivo. Al personal directivo de las agencias de régimen especial y al personal no sujeto a la normativa de función pública, les es de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2007 para el personal directivo de las agencias administrativas. Retribuciones. En materia retributiva se fijan las siguientes normas especiales para las agencias de régimen especial. A. Los conceptos retributivos del personal funcionario son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, y sus cuantías se determinan en el marco del correspondiente contrato de gestión, de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en la correspondiente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B. Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo, y sus cuantías se fijan de acuerdo con lo indicado para el personal funcionario. C. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente del personal laboral, está vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. Régimen presupuestario. El régimen presupuestario de las agencias de régimen especial será el establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normativa aplicable. Contrato de gestión. La actuación de las agencias de régimen especial se produce con arreglo al Plan de Acción Anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente Contrato Plurianual de Gestión, que define los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos. A. Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos. B. Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral. C. Los demás extremos que se establezcan mediante orden conjunta de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda, en la que se debe determinar, asimismo, el procedimiento de elaboración, contenido y efectos.
Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del contrato de gestión de las agencias de régimen especial. Comisión de control. En el seno de las agencias de régimen especial se crea una comisión de control, cuya composición se determina en los estatutos, a la que corresponde informar sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deban conocer los órganos de gobierno de la agencia y que se determinen en los estatutos. 3.3,4. Organización personificadas de gestión. Referencia a los consorcios. Consideración sistemática. Fuera del título 3, concretamente en su artículo 12, la Ley 9/2007 regula otra técnica de gestión administrativa consistente también en la creación personas jurídicas vinculadas o dependientes de la administración de la Junta. Nos referimos a las denominadas organizaciones personificadas de gestión, dentro de las cuales debemos destacar la figura de los consorcios. Estas organizaciones no podemos considerarlas como entidades instrumentales de la administración de la Junta, ya que ha sido clara la voluntad del legislador de no incluir su regulación en el título 3 de la ley. Sin embargo, sí debemos considerarlas, en determinados casos, como entidades vinculadas o dependientes de la administración de la Junta según se desprende de su propia regulación. Concepto. Las organizaciones personificadas de gestión pueden ser constituidas por la Administración de la Junta de Andalucía con otras administraciones públicas y otras entidades públicas o privadas para la consecución de finalidades de interés común. Formas. Pueden adoptar la forma de consorcios o de sociedades mercantiles. Creación. Corresponde al Consejo de Gobierno. A. Autorizar la creación de los consorcios o la integración de la Administración de la Junta de Andalucía en los mismos, en los siguientes términos. La autorización del Consejo de Gobierno para la creación o integración requiere informe previo de las consejerías competentes en materia de administración pública y de Hacienda. En caso de creación, el acuerdo de autorización para la creación debe incluir los estatutos del consorcio. En caso de integración, el acuerdo de autorización debe ir acompañado de la ratificación o adhesión a los estatutos preexistentes. Tras su aprobación, ratificación o adhesión, los estatutos se deben publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los estatutos han de determinar las finalidades del consorcio, así como las particularidades de su régimen orgánico, funcional y financiero. B. Autorizar la creación de sociedades mercantiles para la prestación de servicios con contenido económico que no impliquen ejercicio de autoridad y que afecten a los intereses de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones públicas. Consorcios que se someten al ordenamiento autonómico. Los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, una vez determinada dicha adscripción en sus estatutos, someten su régimen orgánico, funcional y financiero al ordenamiento autonómico y están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. El personal al servicio de estos consorcios, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, podrá ser funcionario o laboral y debe proceder exclusivamente de las administraciones públicas participantes. A tal efecto, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece con carácter básico que los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito. La adscripción de los consorcios se hará por orden de prioridad, de acuerdo con los siguientes criterios, referidos al primer día de cada ejercicio presupuestario, a la administración pública que a. Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. B. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. C. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. D. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
E. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. F. Financien más de un 50%, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. G. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. H. Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. Con arreglo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el personal al servicio de los citados consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las administraciones públicas participantes. A este respecto, previa autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, el personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha administración, conforme al régimen jurídico de la Administración Pública de Adscripción, y sin que sus retribuciones en ningún caso puedan superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. 3.3,5. Entidades con régimen de independencia funcional. Por último, para culminar la exposición de la tipología de entidades de derecho público existentes en la comunidad autónoma, debemos citar la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, cuyo primer párrafo afirma que tienen la consideración de administración institucional las entidades públicas vinculadas con personalidad jurídica propia, a las que se les reconozca expresamente por ley independencia funcional o un especial régimen de autonomía respecto de la administración de la Junta de Andalucía. Estas entidades se regularán por su normativa específica y supletoriamente por lo establecido con carácter general en la presente ley, para los distintos tipos de agencias que resulte de aplicación en atención a las características de cada entidad. En lo que se refiere a su régimen económico, financiero, de control y de contabilidad, se regulará por lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dentro de esta categoría de administración institucional, con independencia funcional, o con un especial régimen de autonomía, debemos considerar el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 3.3.5.1. El Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Audiovisual de Andalucía ha sido creado por la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, que lo define como autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. En cuanto a su naturaleza, se configura por dicha ley como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones. 3.3.5.2. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido creado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que lo define como autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos. El Consejo tendrá la consideración de administración institucional a los efectos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía. 3,4. Entidades instrumentales de naturaleza privada. Como hemos visto anteriormente, la Ley 9/2007 clasifica las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía en dos grandes grupos. A. Agencias. B. Entidades instrumentales privadas. A su vez, dentro de las entidades instrumentales privadas hay que diferenciar
A. Sociedades mercantiles del sector público andaluz. B. Fundaciones del sector público andaluz. Tanto las sociedades mercantiles como las fundaciones del sector público andaluz tienen personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad. 3.4,1. Sociedades mercantiles del sector público andaluz. 3.4.1.1. Concepto. Concepto. El texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, al que se remite la Ley 9/2007, define las sociedades mercantiles del sector público andaluz, aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás entidades de derecho público. Objeto. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia. Potestades. En ningún caso las sociedades mercantiles del sector público andaluz podrán ejercer potestades administrativas. 3.4.1.2. Creación. Para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o participaciones en las mismas, si con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pasa a constituirse en partícipe mayoritario directa o indirectamente, se requiere autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente por razón del objeto de la entidad. Informe previo de las consejerías con competencias en materia de economía y de hacienda. Para la adquisición de acciones o participaciones no mayoritarias en entidades de derecho privado se requiere autorización de la Consejería con competencia en materia de economía. Comunicación a la Consejería con competencia en materia de hacienda. El acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de las sociedades mercantiles del sector público andaluz constituye un acto administrativo que deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que deberá especificar como contenido mínimo obligatorio: A. Denominación. B. Forma jurídica de la sociedad. C. Descripción de las actividades que integran el objeto social. D. Facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles. E. Participación de la Administración en el capital social, así como mecanismos para garantizar el mantenimiento de la posición de partícipe mayoritario, cuando sea oportuno por razón de interés público. F. Líneas básicas de su organización y de funcionamiento de la Administración de la sociedad, y en su caso, del Consejo de Administración. G. Consejería o agencia de adscripción. Asimismo, el acuerdo debe incorporar y aprobar el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación en los mismos términos que los establecidos para las agencias. 3.4.1.3. Personal. El personal al servicio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se rige por el derecho laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública en medios oficiales y de los procesos selectivos correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 3.4.2. Fundaciones del sector público andaluz. Según la Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que se remite la Ley 9/2007, se consideran fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto aquellas que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos públicos o demás entidades o empresas de la Junta de Andalucía, como aquellas que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades. También se consideran fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aquellas en las que la Administración de la Junta de Andalucía tenga una representación mayoritaria. Se entiende que existe esta cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración,
dirección o vigilancia de la Fundación sean nombrados por la Junta de Andalucía, a través de cualquiera de sus instituciones, entidades, órganos, organismos autónomos o empresas. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el derecho laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.